Que el Señor los bendiga. Amén. Qué lindo poder estar en familia. Amén. Tal vez si pueden, quizá puedan acercarse más aquí adelante. Amén. Si no, por fe voy a predicar a las sillas vacías. Amén. Así que acérquense, así que también podamos vernos, estemos más de cerca. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Los que no trajeron puedan sentarse al lado de alguien que lo trajo. Amén. Para que todos podamos estudiar la santa palabra de Dios. Qué lindo poder verlos nuevamente. Damos la bienvenida a Raulito, a Berito, ¿sí? Son mis primos de La Paz que nos están visitando en esta oportunidad. Amén, hermanos en Cristo. Así que el Señor. Amén. Acérquense por favor con toda confianza y libertad. Hoy quiero empezar este tiempo con una pequeña alabanza. Amén. Porque es algo que el Señor puso en nosotros. Amén. Le agradecemos al Señor por cada una de sus oraciones, para todos aquellos que también hemos podido estar allá en Panamá, hemos estado compartiendo la palabra del Señor. Amén. Gracias por cubrirnos en oración. El Señor ha sido bueno. Amén. Gracias por ese corazón sincero también, de aquellos que se han preocupado y también mensajearon. Quiero que abras tu Biblia primeramente en Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Quisiera leer desde el verso. ¿Me acompañas, por favor? Damos la bienvenida también a nuestros hermanos que también se están conectando, aquellos que también en la posteridad verán el mensaje. Que el Señor te bendiga y guarde tu vida, tu entrada, tu salida. Y qué lindo que juntos este tiempo nos acompañes para estudiar la palabra de Dios. Apocalipsis 3, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Quiero que puedas escuchar la letra de esta alabanza. Amén. Y esto va a estar basado en este tema, que el Señor también tiene algo muy especial para tu vida. Amén. Me dicen que te fuiste para no regresar más. Evitas que te hablen del tema de volver, que no extrañas el amor que el Padre te mostró, que solo te importa lo que el Padre te entregó. Sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herido corazón. Regresa a casa, te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te está llamando.
brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, ven tal como estás, su amor te cubrirá. Regresa a casa. Escucha bien. Es que no recuerdas cuando todo estaba bien, cuando alzaste tu mano recibiste tu perdón, cuando en su presencia orabas sin ningún temor, adorabas sin complejos y sin restricción. Sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herido corazón. Regresa a casa, te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, ven tal como estás, su amor te cubrirá. Regresa a casa, deja de decir que ya todo no es igual, deja de fingir que vives otra realidad. Gira 180 grados, da la vuelta, hazlo ya. Regresa a casa, regresa ya. Te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, no te tardes más, sus brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, no te tardes más, sus brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, ven tal como estás, su amor te cubrirá. Regresa a casa. Amado Dios y Padre bueno eterno, te encomiendo, Señor amado, este tiempo, Señor, en tus manos. Lo que has preparado, Señor, tú, mi Dios, para tu pueblo, Señor amado. Queremos, Señor amado, este tiempo, Señor, mi Dios, ser diligentes, Señor amado, en escucharte, Dios. Ser diligentes, Dios amado, en oír tu voz, mi Dios. Permítenos, Señor, mi Dios, abrir, Señor amado, nuestro corazón. Y permitirte, Señor amado, mi Dios, abrir las puertas de nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor, y este tiempo dirígelo tú, Señor. Espíritu Santo sea quien, Señor, nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Hay situaciones en nuestro diario vivir que nos alejan del Señor. Hay momentos donde el Señor nos sigue llamando una y otra vez y no prestamos nosotros atención al llamado del Señor. Esta iglesia de la Odisea, el Señor en ningún momento la elogia, en ningún momento lo aprueba, sino que lo dice a quien ama, el Señor dice disciplina, porque el Señor veía en esta iglesia que estaba muy confiada en lo que ella poseía, es decir, había mucha autojustificación, es decir, se creían ellos muy autosuficientes, que eran ricos, que no necesitaban
tenían necesidad de nada. Pero el Señor les hace ver una verdad. Les dice que sin Cristo ellos están ciegos, sordos, amén, y desnudos, amén. En Panamá y en Colombia se dice el espíritu de Shakira, sordo, ciego y mudo, ¿ok? Entonces, así estaba esta iglesia de la Odisea, amén. Y es interesante que si has escuchado el mensaje del día viernes, amén, acuérdate de Saúl, que dice la palabra que 40 años reinó este rey, según Hechos 13:21, según la narración de Pablo, pero este rey, Saúl, en los 40 años en ningún momento ofreció holocausto al Señor. Hizo una sola vez, se puede decir así, pero ya el Señor dice, no lo escuchó, porque ya lo había desechado. Y antes de ofrecer sacrificio, el profeta Samuel, que representaba también, venía en representación de Dios, le dice en el capítulo 12 del primer libro de Samuel, lo puedes leer, le dice a todo el pueblo, incluyendo a Saúl, porque era parte del pueblo, le dice, sigan al Señor de todo corazón, teman al Señor. Pero no lo hizo así Saúl. Samuel había dicho, espérame 7 días, y a los 7 días yo voy a descender y vamos a hacer holocaustos al Señor. Pero de repente dice que Saúl se desesperó, porque ya estaban los filisteos atacando, el pueblo estaba desertando, y de repente dice que no llegaba Samuel. Y es algo que nos pone a pensar, ¿cuándo, Señor, vas a llegar en esta situación que, Señor, no veo respuesta? Y a veces por ser impacientes, por tomar una decisión equivocada, podemos llegar a perderlo todo. Saúl llegó a perder todo, pero él no supo escuchar al profeta, en este caso a Dios mismo, que Dios le estaba diciendo, sé paciente. Saúl no le competía, no era sacerdote. Samuel estaba ejerciendo también ese oficio como sacerdote. Samuel tenía que hacer el holocausto, pero Saúl lo hace por desesperación. Y de paso, más adelante, en él no hubo un sincero corazón de arrepentimiento, porque si lees la palabra, en ningún momento él reconocía su pecado o reconocía su error. Cuando le dijo el Señor, destruye a Amalek y no dejes nada, lo que él fue excusarse, como esta iglesia, y lo vamos a ver. Se llegó a excusar. Quería vaquitas para ofrecerte en holocausto. Mentira, porque nunca tuvo un corazón que quiso ofrecer sacrificio al Señor. Y dice ahí, no, es que ellos fueron lo que hicieron. ¿Te acuerdas que Adán, qué hizo? Es la defensa psicológica. No, la mujer, la compañera que le diste, ella me dio el fruto para que yo coma. Le echó la culpa, pero no podía reconocer su error. Amén. Y es algo que nos llama atención y quisiera empezar con esa introducción, que tengamos cuidado cuando no sabemos escuchar la palabra de Dios. Cuando el día de hoy tenemos la oportunidad, amados, en otros lados no hay esta oportunidad de poder reunirnos así en este lugar. Y cuando no prestamos atención, solamente venimos por rutina, y el Señor te está hablando, está tocando, está abriendo los cielos por ti, para ti. Pero cuando no prestamos atención, llegamos a ser impacientes. Y cuando vamos a tomar una decisión, luego vamos a tener que asumir las consecuencias. ¿Por qué? Porque no supimos escuchar en el debido momento la palabra de Dios. Amén. Aquí en la iglesia de la Odisea, para que vayan a conseguir agua, tenían que recorrer más o menos 6 kilómetros. Cuando iban a traer el agua, traían de un agua termal calientita, al traerla ya se enfriaba. Pero también había otro lado más allá que era Colosas, que ellos tenían un agua fría que era refrescante, igual que de Hierápolis, que su agua era también curativa, traía sanidad. Y el Señor compara, hace mención a estos lugares, diciendo, no eres frío, porque no cumples el propósito de Dios, decir, deberías refrescar también, pero tampoco eres caliente, no traes sanidad tampoco a la iglesia. Entonces, por lo cual, por cuanto no eres ni frío ni caliente, amados hermanos, regresemos a casa. Y más allá de que este mensaje va a ser en todo sentido, cuando también el Señor abre tu corazón, te hable, si no conoces al Señor, te mostrará que te acerques a Él, pero si lo conoces, te mostrará también que muchas
muchas veces no somos autosuficientes. Amén. Que ya no confiamos en Cristo, ya no miramos a Cristo, sino que nos estamos mirando a nosotros mismos. Amén. Y no estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido creados, que es para alabar al Señor. Y ahí entra en nosotros un orgullo. Amén. Hay un orgullo en ese sentido. Cuando el Señor le está ofreciendo, dice, yo entraré y cenaré con Él. Amén. El que abre las puertas, yo toco. Amén. Yo llamo. Dice el Señor. En esas culturas del cercano oriente, compartir una comida significaba compartir la vida. Y es así el Señor. En todo tiempo el Señor quiere compartir su vida misma. Vamos rápidamente a Mateo 5, Mateo 5:20. Quiero empezar con este pasaje porque es muy utilizado cuando también allá afuera hay muchos que se quieren justificar a sí mismos y creen que por la fuerza humana uno puede agradar más a Dios más que Cristo. Mateo 5:20 dice la palabra: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y muchas veces uno dice, wow, entonces hay una justicia mayor que los fariseos. Y ahí empiezan las falsas doctrinas. Y es ahí donde uno llega a ser autosuficiente, se justifica a sí mismo por lo que uno hace y no por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aquí el Señor está hablando en el sermón, ¿sí?, de la montaña, amén. Hablaba de la justicia de los fariseos, amén, que eran las letras, ¿sí?, que se basaban en las letras de la ley, no se basaban en el espíritu de la ley, así como Jesús vino a predicar y a compartirlo, amén. Aún el Señor Jesucristo, cuando Satanás quiso tentarlo en el desierto, así como también fue tentado también Israel, pero Jesús victorioso venció. La palabra, cuando hace mención, esa parte palabra, es logos y rema, amén. Logos, que es letra, y también rema, que hace mención a iluminación, que en el momento oportuno el Espíritu Santo pone en ti palabra. Por ejemplo, cuando le decía a Satanás, mira esas piedras, pues conviértalas, si tú eres hijo de Dios, conviértalas en pan. Y ahí viene el rema de Dios, decir, en el momento oportuno el Espíritu Santo pone palabra y le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, citando Deuteronomio 8, ¿verdad? Que dice, sino vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Eso es el espíritu de la palabra, el rema, cuando en el momento oportuno el Espíritu Santo pone en ti también una palabra de Dios, en el cairo de Dios, en el tiempo de Dios. Entonces los fariseos hacían énfasis mucho en las letras, amén, se concentraban en lo superficial, amén, pero el Señor Jesús hacía mención que ellos se olvidaban de lo más importante, la misericordia y la fe, amén. Entonces llegaban a ellos, los fariseos eran catalogados como religiosos y ellos eran legalistas, porque invocaban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ese es el espíritu de los fariseos, el espíritu de la autojustificación, de la hipocresía, del engaño, no el espíritu que anda en pos del Dios espíritu, es decir, de lo que es espiritual, de lo que realmente es de Dios, sino anda detrás de las recompensas y los privilegios de Dios y no tanto del corazón de Dios. Y es por eso que esto nos tiene que llamar a la atención y una alerta, amén, de que igual nosotros, ¿cómo estamos siguiendo al Señor? ¿Por una recompensa? ¿Estamos siguiendo al Señor por una posición, por privilegios? ¿O estamos nosotros buscando el corazón de Dios? Los fariseos buscaban los privilegios nada más, sentarse en las primeras sillas. Por eso en esa parábola de la cena y de las bodas dice que el Señor mismo dijo, no, ustedes aman sentarse en las primeras filas, pero luego dijo, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Ustedes saldrán avergonzados cuando ahí el esposo les diga, a ustedes no les corresponde estar ahí, ¿ok? Y el Señor fue hablando, como ustedes saben, más allá de lo que decía, es decir, el espíritu correcto de la palabra del Señor. No vamos a hacer mucho énfasis ahí, ya lo conoces, amén. Pero
muchas veces nosotros también llegamos a apartarnos del Señor, no ponemos nuestra mirada en Dios ni en lo de Dios, sino ponemos nuestra mirada en solamente en nosotros. Y cuando pasa eso hay que prestar atención, es una alerta, amén, es peligro, amén, porque así como en la Odisea, hoy lo vamos a ver, que muchas veces creyendo que estamos nosotros vestidos, estamos desnudos, amén. Vamos a Génesis 2:25. Génesis 2:25. Amén. Aquí está hablando de Adán y Eva en el Edén. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En ningún momento ellos se avergonzaban que estaban desnudos. Y vamos a esto llegar también con el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que también en aquella cruz, cuando fue creado el hombre un día viernes, amén, en día viernes también estaba Jesús en aquella cruz, el segundo Adán, desnudo también en la cruz. No es así como un pañito que te ponen ahí, digamos, otras personas, con todo respeto. No estaba así, porque la vergüenza de la cruz era avergonzar, valga la redundancia. Los romanos querían avergonzar a los que estaban en la cruz y lo puso desnudo a nuestro Señor. Pero vamos a ver que aquí Adán y Eva en el Edén, antes de que pase el pecado, no se avergonzaban, porque su mirada estaba puesta en Dios. Amén. De la misma manera Jesús en ningún momento se avergonzaba, en ningún momento dijo, wow, a ver, tápenme porque se ven mis partes, con todo respeto. Es decir, no decía eso, porque él, vamos a ver, se enfatizaba o ponía su mirada en el Padre y estaba preocupado más por ti y por mí que por él. Porque según la psicología, cuando una persona está demasiado estresada, demasiado angustiada, en una depresión tan grande, llega la apatía social. Es decir, solamente se enfoca en sí mismo, se enfoca en el yo. Es decir, nunca se va a enfocar en los demás, solamente se va a enfocar en él o en sí mismo. Ese es el yo. Pero nuestro Señor Jesús, a pesar de todo el dolor que estaba pasando y la angustia, porque en el Getsemaní dice que por sus poros brotaba sangre, por la angustia que tenía, pero en la cruz dice que se preocupó por todos los demás. Vamos a llegar ahí. Se preocupó por su madre. Amén. Le dijo ahí a Juan, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Se preocupó por ellos. Se preocupó por ti cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se preocupó por él. Se preocupó por aquel desgraciado que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y alcanzó gracia y Dios le aseguró la salvación a aquella persona que fue favorecida. Amén. Pero no se preocupó por él mismo. ¿Por qué? Porque él no se sentía desnudo, él estaba vestido. Y es a lo que vamos a llegar. Amén. Y quiero que vayamos paso a paso. Entonces aquí vemos que Adán y su mujer, dice, no se avergonzaban. La justicia de los religiosos es la justicia humana, es decir, que se trata de justificarse a sí mismo por sus méritos, y cuando no lo alcanzan van a acudir a la apariencia, al engaño y a la autojustificación. ¿Ok? Adán evadió su culpa y le echó la culpa a Eva cuando Dios le estaba dando la oportunidad de que él pueda venir en tristeza, en arrepentimiento, porque es la tristeza según Dios, ¿verdad? Que te lleva al arrepentimiento, no al remordimiento. Dios le estaba abriendo ahí los cielos, le estaba tocando la puerta, al igual que la iglesia de la Odisea, como a ti en este preciso momento. Pero Adán lo que hizo fue no reconocer como Saúl. No reconocer, no, yo no hice nada. Lo que hizo, tiene la culpa la mujer, la compañera que me has dado. Si vamos al capítulo 3 de Génesis, quiero leer solamente unos versículos, pero te animo a que leas todo el capítulo. Amén. Habla de la serpiente, dice que era astuta más que todos los animales, ¿ok? Y ahí empieza a seducir, como dice Pablo, nuestros sentidos de alguna manera a veces son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego ahí dice que come el fruto y le da a su marido. Y entonces en el verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Acuérdate de Apocalipsis 3, que el Señor les dijo, no, tú sin Cristo eres un pobre, ciego y desnudo. Aquí dice la palabra que
cuando ellos comieron, conocieron, dice, se abrieron sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas de Jehová Dios se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, escuchemos las preguntas de Dios porque nadie pregunta como Dios, siempre nos revela la respuesta. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Notemos acá, en el Edén, Adán y su mujer no se avergonzaban, pero cuando entró el orgullo, porque cuando dice la palabra, ¿quién te enseñó? Esa palabra ahorita vamos a ver en el hebreo, es decir, para que alguien te diga quién te enseñó, es porque has debido tener un maestro. Y el maestro de Adán y Eva fue el diablo. Porque el diablo de la misma manera, cuando fue creado, al igual que Adán, dice Isaías 14 en adelante y Ezequiel 28, que fue vestido con piedras preciosas. Tampoco se avergonzaba a Lucifer cuando estaba en la presencia de Dios, hasta que en él fue hallado, dice, maldad. Hasta que en él fue hallado maldad. ¿Por qué? Porque él dijo, no, yo subiré a las estrellas de Dios y ahí pondré mi trono, al igual que Dios. Quiso ser como Dios. ¿Qué pregunta le hace el diablo a Eva? Le dice, no morirás, sino que tus ojos serán abiertos y serás igual que Dios. Es decir, el mismo Satanás, Jesús mismo dijo, ¿verdad? El padre de mentira, que dice es mentiroso desde un inicio. Y Jesús estaba haciendo mención a este pasaje. Desde un inicio ya Satanás ha sido padre de mentira. Y aquí estaba engañando a Eva. Por eso que un maestro tenía nuestros padres en ese entonces cuando pecaron, que era Satanás mismo. ¿Sí? Es decir, mostraba el orgullo mismo con el que Satanás se había rebelado contra Dios. Satanás, en ese entonces Lucifer, no se avergonzaba delante de Dios hasta que fue hallado en el maldad. Es decir, hasta que él despegó la mirada de Dios y él miró su propio, es decir, miró en sí mismo que él estaba desnudo. ¿Y cuántas veces, hermanos? Y es lo que el Señor te quiere atraer otra vez a su casa. A veces nosotros nos sentimos que estamos desnudos. Quizá voy a llegar hasta un poco más allá del tema. Sentimos que no somos dignos. ¿Para qué volver? ¿Por qué voy a volver si yo me siento indigno? He hecho cosas que no debería haber hecho. Porque has despegado tu mirada de Cristo y has puesto tus ojos en ti. Y cuando ponemos nuestros ojos en nosotros, nosotros vamos a querer autojustificarnos a nosotros mismos y ya no vamos a creer en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estábamos allá en Panamá, visitamos un centro de cumplimiento para jóvenes y qué lindo fue cuando ellos aceptaron a Cristo en su corazón y muchos de ellos alababan con fervor tras las rejas. Amén. Sí tenían programas, qué lindo, que aquí en Bolivia no lo hay, pero allá tienen programas bellos de poder aprendizaje y reformarlos, pero sabemos que en Cristo no somos reformados, sino que nacemos de nuevo. Amén. Y cuando ellos nacían de nuevo y creían en Cristo, alababan al Señor con tal fervor, pese que estaban tras las rejas. Y eso le decía a algunos hermanos, y nosotros estamos libres, estamos presos. ¿Y por qué estamos dando este domingo la reunión de jubileo? Para poder tener conciencia, amados hermanos, que si nosotros somos libres en Cristo, en todo sentido, amén, ¿por qué nosotros nos cuesta cantar a Dios? ¿Por qué nos cuesta levantar las manos? ¿Por qué nos cuesta levantar los pies? Cuando otros están presos, pero la palabra de Dios no está presa, tienen libertad, pero nosotros estamos presos en muchas otras cosas y presos también en nuestros pensamientos o en pecados ocultos y en muchas otras cosas, cuando Cristo con su sangre te perdona de todo pecado. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Es lindo ese momento que también pasamos para la gloria de Dios, pero también esto pueda ser también una reflexión para tu vida. Amén. Ok,
Entonces ahí dice que Adán y su mujer no se avergonzaron, pero cuando dice ahí, Satanás dice que les abrió los ojos, dice, conocieron que estaban desnudos. Se taparon con hojas de higuera. Hermano, no podemos taparnos con falsas doctrinas. Amén. Porque viene un viento fugaz y se va a descubrir tu vergüenza. Amén. Es lo que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Amén. Tú sin Cristo estás desnudo, pero con Cristo estás vestido. Amén. Y es lo que vamos a tocar el día de hoy. Amén. Ok. Entonces, la desnudez del hombre representa su estado caído, esa separación. Cuando los ojos de Adán y Eva se abren, lo primero que conocen es que estaban desnudos. ¿Ok? ¿Y cómo puede ser que antes de que fuese el pecado no estaban avergonzándose? ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en Dios. Pero ahora, cuando entró el pecado, ahora ellos se miraban a sí mismos y se veían completamente desnudos. Se veían que no eran dignos. Y por eso se taparon con muchas cosas, tantas falsas doctrinas, tantas religiones que hay allá afuera, que creen que con eso van a hacer algo en un hombre, cuando solamente Cristo y por su obra te viste y suficiente su sangre. Amén. Su sangre no debemos considerarla como inmunda, dice el libro de Hebreos. Amén. Pero ¿qué tiene que ver la desnudez? Amén. ¿Qué tiene que ver aquí con la Odisea, con Adán y también con Cristo cuando estaba desnudo en aquella cruz? Lo que vamos a ver, ¿ok? Primero, que se percatan que estaban, dice, desnudos, ¿ok? Ahora bien, hay muchas cosas que se dicen, no lo voy a decir, muchas aberraciones que dicen de eso, pero yo te pido que no investigues, que no averigües, y aún este tema va relacionado a que no prestemos atención a muchas cosas que hay allá afuera, plataformas, materiales que nos apartan de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque piensas tú que estás desnudo, que algo más tengo que hacer para agradar a Dios, cuando en Cristo agradamos al Padre y punto. Amén. No despegues tu mirada de Cristo. Aún lo que hayas cometido, no te sientas desnudo. Cristo te ha vestido. En su sangre hay perdón y hay restauración. Amén. Amén. Ok, entonces ellos estaban percatando que estaban desnudos. Ok. Ahora, ante sus ojos se avergonzaron ahora, cosa que no se habían avergonzado antes. ¿Y por qué estás desnudo?, le pregunta Dios. Es decir, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tuviste un maestro que te enseñó. Tuviste a alguien que te enseñó eso. Por algo le dice al Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y a veces nosotros comemos del árbol que no deberíamos comer. Aún en nuestro diario caminar, cosas que no deberíamos hacer, lo hacemos. Porque comemos de aquello que el Señor te mandó a que no lo hagas. Y por lo que hemos hecho, entonces vienen las consecuencias. ¿Ok? Pero hay perdón. Quiero que vayamos prestando atención en la obra de Cristo. Amén. Entonces aquí el Señor, con medio de esas preguntas, prácticamente lo desnuda, se puede decir también así al hombre. ¿Ok? Acuérdate cuando también Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Esa pregunta como que cala ahí también a tu corazón, ¿verdad? Cuando el Señor también le preguntó mucho a Job, ¿verdad? Desde el Job 38 para adelante, si no me equivoco, tantas preguntas. Amárrate, cíñete tu lomo y me entenderás quién soy, le decía Dios a Job. Y le hace un montón de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando fue creado todo esto? Y ahí Job dice, wow, Señor, me arrepiento en polvo y en ceniza, Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Okay? Ahí la excusa del hombre fue, pues, la compañera que me diste, ella me dio de ese fruto. ¿Okay? Y pues ahí empieza a confrontar también el Señor a la mujer. ¿Qué hiciste? Pero en ningún momento le hace preguntas a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no se preocupaba en la relación con Dios, obviamente, sino que Satanás estaba más preocupado en hacer caer al hombre. Es decir, aquel que fue creado a imagen de Dios, esa comunión, esa sinceridad, esa relación que tenían tan abierta con Dios, es lo que el enemigo siempre quiere destruir. Y no es lo que hoy en día también el enemigo quiere hacer. Quiere destruir nuestra comunión con Dios. Y no debemos nosotros dar lugar al diablo, como dice la palabra. Amén. Ok, entonces Dios va formulando preguntas, llega a desenmascarar la mentira
y el engaño, formula preguntas ahí a la mujer, obviamente da sentencias también a la mujer, también da sentencia ahí a la serpiente, pero algo que llama la atención es por qué ellos ahora conocían que estaban desnudos, es decir, pasó algo, es decir, les enseñó el diablo. Esa palabra enseñar en hebreo es nagat, que es afrontar, ponerse firmemente, es decir, por implicación, manifestarse, lo que se anuncia, lo que se expone, es decir, revelar un saber, es decir, que tuvo que haber un maestro para enseñar al hombre todo esto, ¿ok? Por ejemplo, en varios pasajes, para que lo puedas anotar en Jeremías 33:3, dice, ¿verdad? Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces queremos que allá afuera nosotros, alguien nos puede enseñar cosas de la vida, pero ¿por qué no clamamos al Señor y Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Es la aplicación también de esa palabra, enseñar. Por ejemplo, también Jeremías 42:4 habla de que os enseñaré. Luego Ezequiel 24:19, también 37:18 y Daniel 9:23 para que lo anotes. Es decir, ese es el uso del verbo para enseñar. Que para enseñar se necesita un maestro y los maestros enseñan de lo que saben. Y si aprendió engaño el hombre, es porque aprendió del padre de mentira, que es mentira y es homicida desde el principio. ¿Ok? Ahora bien, la desnudez no era en sí misma la desnudez del hombre, sino era el mirarse a sí mismo y no mirar a Dios, el oírse a sí mismo y no oír a Dios, en buscar lo suyo y no lo que es de Dios. Eso es estar desnudo. La iglesia de la Odisea se justificaba a sí mismo porque decía, yo no necesito de ningún consejo, no necesito de ninguna palabra, yo con lo que sé, suficiente. Estás desnudo porque estás quitando tu mirada de Cristo, porque no estás aprendiendo más de lo que el Señor quiere enseñarte. Cuando dice aquí que la desnudez es mirarse a sí mismo y no mirar a Dios, oírse a sí mismo y no oír a Dios, es porque te oyes a ti mismo. Confías en tu propia prudencia, como dice Proverbios 3, y no deberías hacerlo. Deberías confiar en el Señor con todo tu corazón, ¿verdad? Y oír a Dios. Saúl no oyó a Dios. Y ahora cuando las papas queman, recién estaba haciendo un altar a Dios. Es típico de lo que nosotros también muchas veces hacemos. 40 años no hemos buscado a Dios y cuando ahora la situación está difícil, recién quiero hacer un altar a Dios, cuando Dios ya te ha desechado, en el sentido de que el Señor dice un corazón contrito y humillado, no lo desprecia, pero sí tantas veces el Señor te habló, que ya habíamos visto, te pasa por el desierto, no aprendes, pues te tiene que meter al cautiverio, que los enemigos ahora te enseñen, porque ya Dios no te va a enseñar. Y llegar a un cautiverio, hermano, no deberíamos llegar a esa instancia. Preferimos el desierto, ahí donde el Señor nos sustenta, amén, con maná, nos sustenta con palabra y ve qué hay en nuestro corazón. Pero a veces nosotros janiguas somos que no entendemos y no queremos nosotros aprender más de Él. Nos oímos a nosotros mismos. No buscamos lo de Dios, sino buscamos lo nuestro. Filipenses dice, ¿verdad? Hay quienes buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. Por eso que muchas veces también estamos desnudos porque no buscamos lo espiritual. Son como los fariseos. Ellos no buscaban al Dios espíritu, es decir, no buscaban lo espiritual, sino que buscaban ellos su propia conveniencia, su propia posición, sus propias recompensas. Y eso es terrible, ¿ok? Ahora bien, si analizamos cuál fue la causa de la caída de Lucifer en el cielo, en Isaías 14:12 te animo que lo leas en adelante. Ahí, ¿verdad? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado, dice, ahí fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! Prácticamente fue el maestro que le enseñó a Eva lo mismo, ¿verdad? Y es decir, lo mismo que pasó con Lucifer, pasó con Adán también. Y quiero que vayamos al libro de Ezequiel para que entendamos que Lucifer también fue vestido de la gloria de Dios. Así como también Adán y Eva en el Edén estaban vestidos de la gloria de Dios, pero tanto como Lucifer como Adán, también ellos se avergonzaron porque quitaron la mirada de Cristo y conocieron que estaban desnudos porque entró orgullo. Ezequiel 28. Si bien esto está escrito al rey de Tiro, pero es el espíritu de Lucifer. Dice,
Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Es lo que le preguntó, ¿verdad? A Eva. Serás así. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eras más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Acuérdate que como iglesia a veces podemos caer en esto, en enaltecer nuestro corazón y decir no necesito yo de nadie. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Mira, estaba vestido con piedras preciosas, que todo eso tipifica la justicia de Cristo. No olvidemos que cuando el Señor también le dice a la iglesia de la Odisea, compra de mí oro refinado, ¿sí?, en fuego, es un tipo de la justicia de Cristo. Es decir, estaba vestido aquí Lucifer. Pero bueno, dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, dice ahí, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, dice, maldad. Lo mismo pasó con Adán en el Edén. Amén. Bueno, aquí también dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa fuiste vestido. Hay quienes dicen que antes de Adán hubo otra creación que era ahí Lucifer, es decir, aberraciones que distorsionan la verdad de Dios. Por eso sí es bueno animarte a que no comas del árbol que no debes comer. Amén. Porque te puedes quemar, en otras palabras. Amén. Porque puedes tú llegar a despegar tu mirada de Cristo y ver tu desnudez. Y decir, wow, en serio, yo estoy desnudo, yo tengo que hacer algo como los fariseos. Autojustificación, justificarse por sus propias obras. Y eso es peligroso. Amén. Pero el Señor te llama a que vuelvas a casa. Amén. Porque Él quiere vestirte. Él quiere nuevamente vestirte. Dice la palabra que Dios tuvo que vestir al hombre. Dice, no dice textualmente que mató a un animal, pero da a entender que sí, porque dice que con pieles de un animal vistió nuevamente al hombre. Es decir, antes del pecado, Dios vistió a Adán y Eva. Después del pecado, Dios sigue vistiendo al hombre. Amén. En Cristo Dios nos viste. Amén. Porque el Señor es quien se lleva la gloria. Amén. Sigamos. Ok, entonces ahí veamos, ¿no? En el Edén estuviste, ¿ok? Estabas vestido, eras una creación perfecta. Es decir, ahí le describe una vestidura que le puso el Señor también ahí a Lucifer, ¿ok? Estaba colmado de hermosura, sabiduría, es decir, la vestidura de la justicia de Dios, porque esas piedras hablan de perfección. Pero su caída consistió en que mientras él miraba a Dios, él estaba vestido. Pero cuando él se miró a sí mismo y entró el orgullo y quiso ser como Dios, despegó la mirada de Cristo y prácticamente se sintió desnudo. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Cómo no se avergonzaban antes del pecado? Y Dios mismo hablaba con ellos ahí en el Edén. Y ahora otra vez Dios se pasea y va a buscar al hombre. Y ahora ellos dicen, Señor, tuve miedo, porque Señor, te escuché y estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Despegaste tu mirada de mí y comiste del árbol que
te mandé que no comieses, le dice Dios. Amén. Entonces ahí vemos que ahí en el ejemplo o la ilustración de Ezequiel 28, ahí Lucifer, mientras miraba a Dios, pues él no sabía cómo estaba vestido. Es decir, porque su mirada estaba puesta en Dios. Pero cuando se miró a sí mismo, pues ahí fue donde fue su caída, fue su ruina. Amén. ¿Te acuerdas cuando Moisés, cuando estuvo 40 días en la presencia de Dios? Dice que cuando descendió, y eso está también en 2 Corintios 3, amén, que habla de ministros competentes del nuevo pacto, hace mención que Moisés dice que brillaba su rostro, ¿verdad? Cuando descendió de la presencia de Dios, pero él no lo sabía. Por eso que la gente se espantaba y corría y decía, wow, mira, Moisés, tu rostro está brillando, pero él no lo sabía, porque él miraba a aquel que hacía brillar su rostro, no ponía su mirada en él mismo. Amén. Y esto hace entender a lo siguiente. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, va a haber humildad en nosotros. Amén. Y cuando hay humildad, en ningún momento nosotros vamos a decir, yo soy humilde. No. Sino que lo mismo, es decir, tu forma de vivir a Cristo se va a mostrar, se va a notar. Amén. Y tú no tienes de necesidad de decir, wow, mi rostro brilla. No. Sino que la gente se va a dar cuenta. Eso es humildad. Pero cuando tú te jactas de que, wow, yo soy lo que soy por lo que sé, por lo que tengo, por lo que he hecho, ahí es donde despegamos nuestra mirada de Cristo. Si ponemos como ejemplo la luna, amén. A ver, dile a la persona que está a tu lado, pongamos de ejemplo a la luna. Eso, hazle hablar para que no se duerma. Luna, cabeza de tuna. Bueno, entonces, pongamos el ejemplo a la luna. Que la luna, ¿qué pasaría si se jactara que tiene luz propia? Tonta sería la luna, ¿verdad? Porque la luna solamente refleja la luz del sol, nada más. Solamente refleja la luz del sol, no tiene luz propia. Tú y yo no tenemos luz propia. ¿Por qué nos vamos a jactar de lo que somos? Y todo lo debemos a la gracia de Dios en Cristo. Amén. Entonces en ningún momento podemos nosotros decirnos como la iglesia de la Odisea, wow, yo soy lo que soy por lo que sé, por lo que hago, por las obras que hago. No, es por la gracia de Dios en Cristo, por lo que eres. Nadie es más, nadie es menos. Acuérdate de los obreros de la viña, que Dios pagó el jornal a todos por igual, a ninguno le dio más, porque todos merecen lo mismo. Amén. Aunque la gracia es un regalo inmerecido, no merecemos, pero por eso es gracia, ¿verdad? Y Pablo mismo bien lo decía, si fuera por obras entonces no sería gracia, ¿verdad? Es por gracia, no podemos jactarnos en ningún momento de lo que somos, sino que Cristo es quien hace brillar nuestro rostro, pero así como Moisés, no lo notamos, porque son los que están allá, los que notan, pero en ningún momento uno debe jactarse, amén. Entonces es una ilustración de cómo uno está vestido, ¿verdad? Cuando uno está vestido, nunca va a poner su mirada en sí mismo, sino va a poner su mirada en Cristo, amén. En ningún momento tú digas, ay, pero yo hice tal cosa, no merezco perdón. No, en Cristo, en su sangre hay perdón de pecados. No puedes sentirte de esa manera, decir, no, es que yo no sirvo para nada y esto y he pecado, no soy merecedor. Y por eso la gente, mucha gente se va. ¿Por qué? Porque piensa que está desnudo, pero en Cristo Dios nos viste, amén, nos viste. Y en ese manto que el Señor también una y otra vez nos tapa, así como Mefiboset, amén, no se ven nuestras imperfecciones, no se ven nuestras debilidades, sino que Dios nos honra y nos viste y nos sienta a su mesa, amén, nos sienta una y otra vez. Por eso que tienes que volver a casa, no te sientas indigno, no te sientas mal cuando pecas. Dice, hijitos, si uno peca, dice ahí, parafraseando primera de Juan 1, 8 al 9, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Amén. Podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia, pero también seamos diligentes en que también no podamos apartarnos de poner nuestra mirada en Cristo. ¿Cuántas personas dejan de seguir a Cristo, dejan de poner su mirada en Él, dejan de congregarse, dejan de tantas cosas, de hacer lo que es de Dios, porque ya han despegado su mirada del Señor y se ven solamente a sí mismos, de lo que pueden hacer o que pueden aprovechar ese día para hacer otras cosas, cuando estamos despegando nuestra mirada del Señor?
No hay nada mejor que estar en los asuntos del Padre. Amén. Eso debemos tener muy en cuenta, ¿ok? Entonces, Adán físicamente estaba desnudo, pero tenía una vestidura de gloria, un resplandor de gloria. Es decir, era como una luz que resplandecía, que él no se daba cuenta que estaba desnudo. Físicamente lo estaba, porque así lo creó Dios, pero no lo notaba porque había una gloria que estaba en él. Eso era una vestidura de Cristo, amén. Pero en el momento cuando hubo orgullo y fue enseñado por el diablo y fue tentado, dice ahí, sus sentidos fueron extraviados, como dice el apóstol Pablo, es ahí donde esa gloria se apartó la cobertura y entonces se sintió desnudo, se sintió que era indigno, amén. Y Dios lo que hace fue vestirlo otra vez. Y de la misma manera el Señor Jesucristo en aquella cruz nos vistió nuevamente, amén. Nos vistió para que podamos tener ahora nuevamente esa comunión con el Padre, amén. Por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios, amén. No sé si alguna vez sí te conté, ¿verdad? Cuando en Cuba en el año 1880 había una situación donde una persona igual fue condenada injustamente por lo que hizo, pero justamente había un embajador ahí en Inglaterra, es decir, el Reino Británico, mejor dicho, que estaba ahí también ejerciendo embajada en Cuba, ¿ok? Y ahí cuando estaban a punto de acribillarlo y matarlo, dice que este embajador británico fue y con su manto llegó a tapar y cubrir a aquel que lo estaban ya acribillando. Y ese rato dice, él dijo, no, a ver, atrévanse a disparar. Y ese rato dice que la gente dejó sus armas. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos, ¿sí? Con ese manto, en otras palabras. De la misma manera, el libro de Cantares dice, la bandera sobre mí fue su amor, amén. Y así el Señor con su manto igual nos cubrió. Y dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, amén. Que no hay acusación para los escogidos de Dios. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, porque el manto del Señor nos cubre, amén. En Lucas 18 hace mención de aquel fariseo y de aquel publicano. El fariseo que se sentía vestido, pero estaba desnudo, porque él mismo decía, ¿verdad? Dice que se acercó con tal osadía ante el templo de Dios. Es como que a Dios le decía, ven, quiero hablar cara a cara contigo. Y le decía, pero lee Lucas 18, por factor tiempo léelo. Él se oraba a sí mismo, no oraba a Dios, se oraba a sí mismo. Y se decía, yo no soy adúltero como ese, yo no soy desnudo como el otro, yo no hago lo que eso, yo no soy ladrón como el publicano, porque el publicano era considerado un pecador, ¿verdad? Pero el publicano dice que ni quiso entrar al templo porque se sentía indigno. Y él mismo dice, reconoció, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quién salió y descendió a su casa justificado? ¿El fariseo o el publicano? El publicano, que estaba desnudo, fue justificado y fue vestido, pero el fariseo que se creía vestido salió desnudo. Amén. Porque en Cristo podemos estar vestidos, hagamos lo que hagamos hecho, no sé cómo decirlo, ¿ok? Pero ya somos vestidos y hay perdón en el Señor cuando hay arrepentimiento. Saúl en ningún momento se arrepintió. Y uno puede decir, pero David cometió más errores que Saúl. Sí, David cometió muchos más errores, pero fue llamado hombre conforme al corazón de Dios porque él sí reconocía su error. Él decía, Señor, te pido perdón, Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado. Léete el Salmo 51 completo. Crea en mí un corazón nuevo, pon en mí un espíritu recto dentro de mí. Sí, recrea estos huesos que has abatido. Había arrepentimiento, por más que haya fallado más que Saúl. Pero Saúl, orgullo, prepotente, en ningún momento reconocía su error. Y cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, ahí es donde nosotros llegamos a comportarnos como la Odisea. No, yo estoy vestido, pero tú eres desnudo, porque no estás despegando tu mirada de Cristo. Amén. Amén. Ya estamos acabando. Amén. Ok, entonces el Señor nos viste. Amén. Y esa historia, bueno, de Lucifer es la misma historia de Adán. Ok, que pues también tenía vestidura de Dios, también tenía esa gloria, pero Lucifer más le dio lugar
a la posición de Dios, a los atributos de Dios, y perdió la esencia, es decir, apartó la mirada de Cristo, apartó la mirada de Dios. Y es así los fariseos como también despegaban la mirada de Dios, porque se miraban a sí mismos. Amén. Jesús en la cruz, dijimos, en la cruz del Calvario murió desnudo, porque eso era vergüenza. Los desnudaban y exhibían los genitales para avergonzarlo públicamente. Obviamente eso no se dice, pero era la costumbre de los romanos desnudar a las víctimas. Amén. Eso así fue crucificado nuestro Señor, desnudo. Pero dijimos, el Señor no estaba preocupado en su desnudez, sino estaba preocupado por vestirte. No estaba preocupado en su situación, sino estaba preocupado por los demás. Como dijimos, alguien que está pasando una depresión muy fuerte, es decir, psicológicamente se dice que pues se concentra en su dolor, se concentra en su desgracia, se concentra en su depresión, hay una apatía social, se aísla, no come, no se afeita, no se baña, no quiere dormir. Eso es una depresión muy fuerte y solamente piensa en sí mismo. Pero nuestro Señor Jesús, que no hay otro, es decir, que haya tenido esa carga que lleve nuestro Señor por el hombre, no pensó en sí, pensó en los demás. Y como el Señor también en este tiempo nos está enseñando en devocionales el libro de Filipenses, cómo el Señor quiere que nos preocupemos por lo demás y no por nosotros mismos. Pero es difícil a veces preocuparnos por los demás, porque más nos preocupamos por lo que no tengo, por lo que qué voy a hacer y qué está pasando, y dejamos de preocuparnos de las cosas de Cristo, de los asuntos de Cristo y por mi prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a apartar nuestra mirada de Cristo. Y como ahí el Señor pues fue acusado, abofeteado, sintiendo el abandono de Dios, torturado, maltratado, escupido, fue cambiado por un delincuente, traicionado por sus amigos, rechazado por su pueblo, muriendo como un delincuente, y estaba desnudo en la cruz, pero en ningún momento pensaba en sí. Y no se preocupaba si estaba desnudo o no, se preocupaba por vestirnos nada más. Amén. Se preocupó ahí, dice, y se preocupó por su madre, se preocupó por Juan, se preocupó por aquellos también que lo habían maltratado y les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se concentró en su dolor, pensó en sus torturadores, en sus adversarios, fue expuesto a vergüenza, amén, y le dio seguridad de salvación a aquel que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí Jesús, aunque estaba desnudo, estaba vestido porque no pensaba en él, no pensaba en la vergüenza, como dice Hebreos, en la cual estaba expuesto, sino estaba pensando en vestirte a ti, de cumplir el mandato del Padre. Amén. Y nosotros debemos también tener esa misma actitud, como dice Filipenses 2, el mismo sentir que hubo en Cristo. Amén. Que no podemos aferrarnos a una posición, sino debemos despojarnos de todo. Amén. Y poder llegar y servir a los demás. Amén. Por eso que ahí se ve esa revelación de la desnudez, que la desnudez es verse a sí mismo, y esa es la verdadera desnudez. El verdadero ciego no es aquel que no ve, como dice Apocalipsis 3 de la Odisea. No, es aquel que teniendo ojos, es decir, que Dios le dio ojos, no vea realmente lo espiritual. Teniendo oídos espirituales, sigue escuchando otras cosas y otros consejos. Algo sucedía allá. El Señor en visión mostraba tinieblas, pero hay un pasaje en la Biblia cuando le dice el Señor Jesús a los fariseos, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Y Dios me mostraba, no hay mayor tinieblas que nosotros como iglesia en todo el mundo vivamos, siendo luz, vivamos en tinieblas. Eso sí que no es aceptable. Siendo luz, seamos tinieblas donde estemos o donde estamos. No hay mayor tinieblas que las mismas tinieblas de alguien que ya ha sido resplandecido por la luz de Cristo. Entonces, cuando no vivimos el espíritu de la cruz, el espíritu de la entrega, de la muerte al yo, y cuando decimos no sea como yo, sino como tú, entonces andamos en vergüenza. Pero si somos avergonzados por causa del Señor, así como Jesús en la cruz, no vivimos nuestra desnudez, sino que estamos viendo
a Dios, amén, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Por eso que debemos nosotros pagar el precio, debemos nosotros tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo todos los días, amén, pero debemos nosotros comprometernos con Cristo. No te mires a ti mismo, eso es desnudez, el no ir a Dios, no buscar a Dios, buscarte a ti mismo, eso es la verdadera desnudez. Mira a Cristo, mira a Él, no, considera sus méritos, amén, lo que a Él ha hecho, amén, amén, amén. Terminemos nuevamente con Apocalipsis 3. Notemos que ahí el Señor está revelando la desnudez de la iglesia. Le está diciendo: tú eres un ciego, tú eres un pobre, desventurado y desnudo. Y es algo que el Señor también quiere de cierta manera exhortarnos. Amén. Le dice ahí: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Verso 15. Ojalá fueses frío o caliente, es decir, uno u otro, pero eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré entonces de mi boca, parafraseando. Verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. No te olvides que el Señor nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Nosotros en ningún momento nos hemos enriquecido. Por saber mucha Biblia, no digas que te has enriquecido. Eso es autojustificarte. Eso es confiar en tu propia prudencia. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así como decían los anuncios mi esposa, es decir, si alguien quiere que en la oración, la reunión de oración del martes, alguien se ofrece su casa para poder orar ahí y estudiar la palabra, amén, pueda ofrecerse. Pero a veces decimos: no, ¿yo para qué voy a recibir? ¿O para qué voy a recibir a los hermanos? Yo ya oro, yo ya voy y me congrego, yo ya entrego lo que le pertenece a Dios. Ahí estamos diciendo, ahí te crees rico, que ninguna cosa tienes necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, cuando no tomamos en cuenta a Cristo, no tenemos nada, no somos nada, pero con Cristo lo tenemos todo. Amén. El Señor nos ha vestido. Es como cuando el Señor muestra en la palabra a Jacob y Esaú. Dice que la madre de Jacob le dijo, ¿verdad? Ve y mata un animal y cúbrete con esa piel para que seas velludo y para que reconozca tu padre que eres Esaú, ¿no? Y presenta también ahí tu rica lenteja, etcétera. Entonces van delante de su padre Isaac, que ya estaba ciego, y es ahí donde le dice, ¿verdad? Tu voz que oigo es como la de Jacob, pero la piel que toco es como la de Esaú, ¿verdad? Y es así también cuando somos vestidos en Cristo. Dios nos dice: yo reconozco, yo veo que tú eres pecador, tu voz delata que eres pecador, pero hueles a Cordero, amén, hueles a Cristo, amén, estás vestido. Y es así el Padre, que no nos maldice, sino que nos bendice, amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo, amén, amén. Amén. En Mateo 6:23, en esta nueva versión, nueva traducción viviente, dice: pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. El pasaje que también te daba a conocer, ¿verdad? Pero en esta otra traducción, para que puedas entender. No digas que tú eres luz, pero estás viviendo en tinieblas. No, es decir, debemos reflejar a Cristo, amén. Ahora nosotros somos ricos por aquel Padre misericordioso que nos bendijo con toda bendición espiritual. Por Él somos ricos y somos bendecidos. Ya no somos malditos, ya somos benditos en el Señor, amén. Porque el Señor nos huele a oveja, en otras palabras, nos huele a cordero, huele a Cristo en nosotros, aunque nosotros somos pecadores. Porque llegará el momento del juicio cuando nosotros merecemos ser condenados, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor Jesús estará ahí con su manto cubriéndonos y dirá al Padre: mírame a mí, mira lo que yo hice en la cruz, y nosotros seremos aceptados para entrar a la gloria de Dios, amén. Por eso que no debemos apartar nuestra mirada de Cristo, y si lo has apartado por otras razones, amados, no te estoy juzgando, amén. La palabra es para animarte a que vuelvas nuevamente a casa.
Vuelve al Señor. El Señor está tocando la puerta, amén, y que el Señor te está llamando otra vez a que regreses, a que vuelvas a su camino. No hay pecado chiquito ni grande, pecado es pecado. Cualquier cosa que hayas hecho, el Señor te perdona. Y tus hermanos en ningún momento están para condenar ni juzgar, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Eso fue lo que dijo el Señor, amén. Le dijo a aquella mujer adúltera, es decir, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso, vete y no peques más, amén. Y el Señor así nos da una oportunidad, pero no apartes tu mirada de Cristo, no te sientas indigno. Hay perdón de pecados en la sangre de Jesús, amén. Hay perdón de pecados, hay restauración en Él, amén. Y puedes ser restaurado tú también, pero no apartes tu mirada del Señor. Sigue perseverando, sigue haciendo el bien, dice Gálatas 6, ¿verdad? Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Por eso qué terrible es cuando uno desmaya, hermanos. Y el Señor no quiere que desmayes, quiere que sigas perseverando. Pon tu mirada en Cristo, amén. Ponte de pie. Hay mucho que decir y el Señor en su momento lo dirá, amén. Dios es bueno. Amén. En Efesios 4:24, te dejo para que lo leas, 6:11, Romanos 13:14 y Colosenses 3:12 y 14, hace mención a que nos vistamos del hombre nuevo, ya no del viejo. Ya no sigamos en mentiras, ya no sigamos en otras cosas, vistámonos del hombre nuevo y desechemos ya el hombre viejo. Vistámonos, dice ahí, en verdad, amén. Y quiero leértelo así rápidamente, amén, porque quiero que te vayas con el mensaje completo, amén. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En el 6:11 dice también: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lee todos esos contextos también para que puedas comprender que el Señor nos viste y quiere que sigamos vestidos, que no apartemos nuestra mirada y que no seamos enseñados por el padre de mentira. Romanos 13:14 dice la palabra: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y el libro de Colosenses 3:12 dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Cierra tus ojitos, por favor. Cuando nos miramos a nosotros mismos, siempre nos vamos a decepcionar. Pero cuando miramos a Cristo, siempre nos vamos a inspirar. Amén. Siempre vamos a decirle: gracias, Señor. Porque sin ti, Señor, no soy nada. Soy un ciego, soy pobre, soy desventurado, estoy desnudo. Pero contigo estoy vestido. No apartes tu mirada de Cristo. ¿De qué árbol estás comiendo? El comer del árbol determina el resultado de avergonzarte. ¿Qué árbol estás comiendo? Oh amado Dios, danos entendimiento, Señor, para comprender, mi Dios, que no debemos apartar nuestra mirada de ti, Señor. Cuando nos miramos a nosotros mismos, claro, Señor amado, que veremos, Señor, nuestra desnudez. Y vamos a sentirnos indignos, Señor. Y si apartamos nuestra mirada de ti, Señor, vamos a correr a otras cosas. Vamos a correr al mundo, vamos a correr a otras cosas, Señor amado, pensando que somos ya indignos, Señor. Pero aun cuando nos hemos revolcado en el lodo, Señor, de los cerdos, como el hijo pródigo, Señor amado, es tu espíritu que pone, Señor, en nosotros esa convicción de pecado, justicia y juicio. Y dice: estoy mejor en la casa de mi Padre. Iré allá y pediré perdón a mi Padre y le diré: hazme como uno de tus jornaleros. El Señor quiere que vuelvas a casa. El Padre no te juzgará, el Padre te sigue amando y el Padre te sigue llamando una y otra vez. Toca la puerta y llama y te invita a comer. Quiere compartir su misma vida contigo, pero eres tú quien debe abrir esa puerta de tu corazón, del corazón, y decirle: Señor, mi mirada está puesta en ti.
Mi mirada está puesta en ti. Tú me sigues llamando, Señor, una y otra vez. No quiero, Señor, ser como Saúl, que por no escuchar tu palabra, Señor, llegues, Señor amado, a asumir tantas consecuencias, Dios, por no haberte escuchado. Amado hermano, no seas impaciente. El Señor no retarda su promesa y Dios no llega tarde. Aunque en esa ilustración de Samuel puede que Dios haya llegado tarde, pero es la impaciencia del hombre que nos lleva a cometer cosas que no deberíamos hacer y luego debemos asumirlas porque lo hemos hecho cuando no hemos esperado en Dios. Espera en Dios, espera en el Señor para tomar una decisión, espera en el Señor para poder hacer lo que debes hacer, y escucha el consejo de Dios. Busca al Señor todos los días. Ten ese corazón de David, de reconocer al Señor que si has fallado hay perdón en la sangre de Cristo Jesús, que una y otra vez el Señor te perdona. David así lo hacía. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Es así donde también tú debes actuar, de decirle: Señor, te he fallado, pero Señor, tú me perdonas y me vas a restaurar, Señor. Pídele perdón ahí si has cometido algo, porque cada uno de nosotros somos pecadores. Pero gracias por el Señor Jesús, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. No despegues tu mirada de Cristo. Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a cumplir el propósito de Dios por el cual te creó. Si el Señor te llamó a algo, hazlo. El Señor le decía a la Odisea: prefiero que seas frío, que refresques a los demás como esa agua de Colosas, o que seas caliente así como la tierra de Hierápolis, que traían sanidad a las personas. ¿Qué le dijo Dios? ¿O qué le dijo Dios a través de un amigo de Job? Tú antes fortalecías al que estaba débil, fortalecías las rodillas debilitadas y levantabas las manos del cansado, y ahora que te ha venido la prueba te turbas. ¿Por qué no eres caliente? ¿Por qué no vas y das sanidad a aquel que lo necesita? ¿Por qué no eres frío? ¿Por qué no das ese refrescar de la palabra a aquel que lo necesita, aquel cansado? Pero ha entrado una tibieza espiritual a la iglesia, que no somos lo uno ni lo otro, porque hemos apartado nuestra mirada de Cristo, porque nos hemos conformado con lo que somos y pensamos que lo que tenemos es nuestro, cuando todo lo hemos recibido por gracia. No creas que estás vestido por tus propias obras o por tu propio conocimiento. Cristo te viste, pero sin Él estás desnudo, eres ciego, desventurado, un pobre. Cuánto amor del Señor, que lo vistió a Adán y a su mujer en el Edén, pero después, cuando pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia del Señor es mayor. La gracia del Señor, su regalo, esa dádiva, es para vida eterna. Y Jesús vino, y de la misma manera estuvo desnudo Él, pero Él no se avergonzaba porque estaba vestido, porque te quería vestir a ti. No se preocupó por Él mismo, se preocupó por ti, para vestirte, para decirte que te sigue amando, para decirte que a pesar de lo que hayas hecho o a pesar de lo que hayas cometido, el Señor te sigue amando y te sigue llamando a casa una y otra vez. Regresa a casa, pon tu mirada en Cristo, no pongas tu mirada en ti mismo, porque te vas a avergonzar y te vas a alejar y te vas a apartar. Pon tu mirada en Cristo. La justicia mayor no es la de los fariseos, la justicia mayor es la justicia de Cristo. Esa es la justicia mayor a la que se refería Jesús. La justicia de Cristo, la cual nos viste. Es por sus méritos, es por Él y para Él. Oh amado Dios, quiero, Señor, entregarte este tiempo, Padre. Quiero, Señor amado, orar por cada uno de mis hermanos. Que tú este tiempo, Señor mi Dios, los ayudes, Señor amado, a poner su mirada en ti, Señor. Que en ningún momento ellos pongan su mirada, Señor, en sí mismos, como pasó con Lucifer o como Adán y como Eva.
que no haya orgullo, que no se sientan desnudos aún por lo que hayan hecho, y que crean que, Señor amado, ellos te pueden agradar más haciendo cosas, obrando o haciendo o siendo enseñados por falsas religiones y falsas doctrinas. Yo te pido por tu iglesia, no solo de acá, sino por todo aquel que lo mira, Señor amado, en todo el mundo. En el nombre de Jesús, Señor amado, te pido que guardes tu iglesia, guardes tu heredad, Señor amado, el plantío, Señor, el renuevo que para ti afirmaste. Guárdalo, Señor, que no despeguemos nuestra mirada de ti, Jesús. Hayamos lo que hayamos hecho, hay perdón de pecado en ti, en Jesús. Que, Señor amado, este tiempo, mi Dios, busquemos, Señor, las cosas espirituales. Busquemos, Señor amado, el agradarte, Dios amado, pero en el Espíritu, renunciando, Señor, a nuestro yo, renunciando, Señor, a nuestros deseos, y, Señor amado, poniéndote a ti, Señor, y tus asuntos por encima de todo, Dios. Oro para que fortalezcas cada vida, las familias, los hogares, los hijos, los padres, los ancianos, y que este tiempo, Señor, tu propósito, Señor, prevalezca en ellos, Dios. No puedan dar lugar al diablo, no puedan lugar al enemigo, que es padre de mentira, y que viene a enseñar muchas otras cosas que no competen. Te pido, Señor, que guardes tu heredad, guarda tu iglesia, y que seamos luz, así como, Señor Jesús, tú resplandeciste nuestros corazones y de tinieblas nos llamaste a tu luz. Que reflejemos tu luz, Señor, te pido, en el nombre de Jesús. Ahí mismo también yo te pido que podamos participar de la cena del Señor, podamos esperarnos unos a otros, como dice la palabra.